Buenos días y bienvenidos a todos. Me presento, soy María Grazia Sonzogni, Managing Director del Grupo Azimut y Directora General Adjunta de la operadora de fondo del Grupo en México, Más Fondos. Espero estén bien y con ustedes sus seres queridos. Los agradezco por aceptar la invitación de nuestro asesor financiero y de acompañarnos el día de hoy para platicar sobre un tema muy interesante y actual: las razones y oportunidades para invertir en renta variable mexicana. Acabamos de lanzar un fondo nuevo que invierte en renta variable mexicana. Y por lo que opinan nuestros expertos de inversión, los hemos lanzado justo a tiempo para aprovechar de las oportunidades que esta clase de activo puede ofrecer en el tiempo. Como creo ya muchos de ustedes saben, Más Fondos opera en arquitectura abierta. ¿Qué significa? Además de nuestros productos, los productos de Azimut Más Fondos, que hasta hoy eran de deuda y ahora ya agregamos también la expertise de renta variable, distribuimos productos de terceros. Como nella lámina se pueden evidenciar, son nombres muy renombrados y conocidos en el mercado. Más Fondos vanta la oferta de fondos más completa y robusta de México. Unas palabras sobre el Grupo Azimut, que es el dueño de Más Fondos en México. Grupo Azimut maneja 80.000 millones de dólares alrededor del mundo, como se puede ver en la lámina, y apalanca esta presencia global para brindar un servicio de 24 horas a los clientes. En un minuto les voy a mostrar un video con subtítulo en español para que puedan entender la fortaleza de gestión del Grupo Azimut a nivel global. Ahora sí, que disfruten el video, nos vemos al ratito. Here we are in São Paulo. Good morning, everybody from Cairo. Hi from Milan. Even in Luxembourg, we are ready. Mexico City connected. We are ready in Singapore. From Shanghai. I also from Istanbul. Global presence brings a unique perspective on our investment strategy. When we see Turkey, Turkish economy resilience, Turkish population resilience, it's really unbelievable. People are familiar to manage the volatility. We are also familiar to manage the volatility. Egypt now is heading to an area where they can best use the current situation after 3 years of applying economic reform. We have a stable currency, we have an efficient government, and some key strengths in the services sector like legal, medical, tourism, and financial. In a world where data and news are available to everyone, understanding the real significance of what's happening is essential to connect the dots, reduce the noise, hence to deliver sustainable outperformance against the market. Well, when we talk about the economy, it's an open economy. Obviously, it's a development market, but it's very open to international markets. So it's very important. The export is a very export-oriented market. It's full of small, medium enterprise in Italy, mainly owned by entrepreneurs, so family-run businesses. And this is a strength across all the countries, so from north to south, mainly in the north, obviously. But this is a very another characteristic of the market. Good morning, everybody. Thank you for coming and joining the committee.
Our investment committee takes place every week. Analysts, traders, portfolio managers connect from 18 offices around the world to discuss market events, review the outlook, and share their position. Finance force is the major driver. Then, as additional factors, we have to remind that Luxembourg is, together with Bruxelles, Frankfurt, and Strasbourg, one of the 4 capitals of the European Union, and here in Luxembourg we have the European Court of Justice and the European Investment Banks. The vast majority of our GDP comes from consumption, so we have a very big population with more than 200 million people, and during the last 25 years, the economy in Brazil has been stabilizing, and all these consumption people that will start to be the most part of our GDP growth will buy a lot of products. We are one of the 5th largest consumer markets for cosmetics, cars, automobiles. People need to take risk to have better returns. So I believe that Brazil's assets will pose tremendous performance over the next coming years. The value of difference in views is a key component in the group investment process to make everybody ready to face volatility and capitalize on opportunities. Given the relative immaturity of the Chinese equity markets, we also continue to believe the A-share market will, as it has done over the past decade, provide investors plenty of opportunities to generate alpha. 在中国来说呢，还有另外一个不一样的地方，就是科技的一个发展。在过去的10几年，中国整个经济的技术的投入，包括人才的积累，发生了很大的变化。比如说，在过去的30多年，我们中国培养了超过1.2亿人的。Consumption is an important portion of GDP that has been growing steadily over the last years because the middle class here in Mexico is growing. The wealth of this part of the population is increasing and they are spending more. Tenemos la manufactura y las exportaciones, siendo uno de los países más importantes en esta materia. Asimismo, somos el 6º país en recibir más turistas a nivel mundial, lo cual es una característica muy importante como motor de la economía nacional. To be there every day gives us an edge in understanding value before it's priced in the market while managing the underlying risks. Muy bien. Me honora ahora pasar la palabra a José Fierro, una new entry en la familia de Azimut. Es socio fundador de nuestro asesor Can Capital, que junto a Alberto Rodríguez selecciona los títulos accionarios que componen la cartera del fondo de renta variable Azimut V1. José vanta 23 años de experiencia en el medio financieros. En los últimos 14 años ha manejado los fondos de renta variable de GBM, reconocido como los mejores de la industria, superando el rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores por un amplio margen. Por eso fue también seleccionado como gestor de clientes internacionales, fondos soberanos y fondos pensiones. Adelante, José. ¿Por qué México? Muchas gracias, María Gracia, y muchas gracias a todos. Buenos días. Pues sí, como justo les platicaba María Gracia, les vamos a platicar un poquito de por qué creemos que México es una oportunidad y qué cosas vemos, y como bien decía el video de Azimut, por qué creemos que hay valor. Si quieren, pasando a qué ha pasado recientemente, un poco para platicarles qué es lo que ha pasado recientemente en la bolsa y en los mercados internacionales. Ha pasado un poco lo que se esperaba. Si pueden ver, los mercados que más han dado en el mundo son todos los que les ha ido mejor en la pandemia o que se están vacunando, ¿no? No es casualidad que los dos países que más gente han vacunado han sido China y Estados Unidos, y son los que están hasta el lado izquierdo. Japón no ha pasado mucho, Reino Unido también ha vacunado mucha gente. Y del lado contrario, países que van atrasados, pues son de los que están un poquito más abajo, ¿no? Entonces, como México y Brasil. Entonces, la primera oportunidad que vemos, pues,
Esto se va a corregir, tarde o temprano vamos a alcanzar a estos países, simplemente es cuestión de tiempo y seguramente ahí nos emparejaremos, ¿no? Lo mismo ha pasado un poco con las monedas, se han apreciado monedas que pues, se van a recuperar antes, como Reino Unido, como el dólar, y del lado contrario, pues si se fijan, son monedas como las nuestras que se han atrasado un poco, ¿no? También finalmente les dejamos ahí como comentario, porque es un tema que hemos traído y creo que ya la gente lo está empezando a traer. Vean nada más lo que han subido los commodities. El petróleo va 20% en el año, el maíz 10%, digo, todos están arriba. Y pues tarde o temprano eso es inflacionario y lo vamos a ver más adelante, pero lo inflacionario usualmente ayuda a las bolsas y perjudica, por supuesto, la parte de deuda, ¿no? Viendo un poquito qué ha pasado de más largo plazo en México. México, la verdad es que se ha rezagado muchísimo en precios. En esa gráfica pueden ver el S&P de Estados Unidos, que es la línea de hasta arriba, luego el mundo en general y luego los mercados emergentes. Y resulta ser que en los últimos 5 años México está cerca de 130 puntos abajo de lo que ha dado el S&P. O sea, no hemos subido prácticamente nada, como pueden ver ahí. De hecho, estamos ligeramente abajo en los últimos 5 años. Entonces, también si lo vemos de largo plazo, estamos muy, muy atrasados contra prácticamente todos los mercados del mundo. Por supuesto, tuvimos las elecciones de Trump, hemos tenido la desaceleración económica, sí ha habido razones para esto, pero creemos que esas razones ya uno se está quitando y dos, se sobrereaccionó, como siempre pasa en los mercados, ¿no? Si recuerda, para los que han estado en bolsa antes, pues siempre era muy clásico decir que lo que pasaba en Estados Unidos pasaba en México. Y sí, era bastante fácil analizar así el mercado. Los últimos 5 años no ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa si no vemos precios, si vemos valuación? Porque últimamente lo que importa en una empresa es cuánto vale, pero también cuánto genera. Este es un índice que hace justamente eso. Es cuánto valen las empresas entre cuánto generan o cuál es su flujo operativo. Entonces, de muchos años pagarnos a 10, 11 veces, es decir, que con lo que vale la empresa dividido entre lo que producía, en 11 años la pagabas, te fuiste en el peor momento de la crisis a 6 y ahorita estás a 9 veces. Ese 9 veces está un poco mal representado porque usa las utilidades de los últimos 12 meses. Y pues o sea, difícilmente vamos a poder encontrar los últimos 100 años unos 12 meses tan difíciles como los pasados. ¿Qué pasa si usamos utilidades futuras, que es la siguiente? Ahí sí ya te ves, después de haberte pagado a 10 veces por muchos años, prácticamente toda la década pasada, pues estás a 7 veces. No es el momento más barato, no, por supuesto, el momento más barato fue la crisis hace prácticamente ya, pues, bueno, ya vamos casi para el año, pero un poquito menos, 10 meses. Pero sí nos vemos con un descuento importante. Estamos cerca de una desviación estándar y podríamos decir que las empresas en la bolsa están como a 15% de descuento de lo que se pagaron los últimos 12 años, que no son ningunos 12 años espectaculares. Pueden ver ahí que hay años buenos, sin lugar a dudas, pero la mayoría de los años hemos estado abajo. Nada más como referencia, si quieren, si podemos ver en la siguiente. Esto es el mismo indicador, pero de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Pues de estarte pagando arriba de promedio, te fuiste a pagarte 2 desviaciones estándar y fuiste o llegaste a estar a lo más caro que has estado en la historia, prácticamente. Salvo ciertos momentos del 2000, si recuerdan la crisis de Internet, el mercado accionario americano pues, se ha pagado mucho más caro. Entonces, aunque en México nos vemos mucho más barato, si nos comparamos con los internacionales, esta diferencia aún es mucho, mucho más grande. En la siguiente gráfica se va a poder ver un poco más claro. Así como les puse la gráfica de cómo había rendido el mercado en los últimos años, esta es la evaluación de los mercados en los últimos años, justamente los mismos mercados. Entonces, hasta arriba tienes el S&P. Hace 5 años se cotizaba igual que nosotros, a 8 veces. Y ahorita se cotiza a 13 veces. El mundo, es decir, todos los mercados agregados, se cotizan a 12 veces. Emergentes es el caso más claro. Emergentes, hace 5 años se cotizaba a 7 veces, al múltiplo que les platiqué de 7 veces. Ahorita ya está a 10 veces. O sea, hace 5 años México cotizaba mucho más caro que todos los demás mercados emergentes. O sea, cotizábamos a niveles de Corea, bueno, todos los que le decían los tigres asiáticos,
y apremio de muchísimos, de Brasil, de Turquía, de varios mercados emergentes. Les digo, cotizamos exactamente igual que el mundo. ¿Y qué ha pasado 5 años después? O adelantémonos 5 años a hoy y nos volvemos el mercado más barato del mundo. Estamos a cerca de casi 50% de descuento del S&P. O sea, después de cotizar al mismo múltiplo o decir que las empresas deberían de cotizar como las americanas, ahorita estamos 50% abajo. Y digo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo más fuerte de esto es que nuestras empresas ahorita se parecen mucho más a las empresas americanas que lo que se parecían hace 5 años. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito a las gráficas que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí, si se quieren quedar con una idea, es básicamente esa. Nos fuimos de ser el mercado de los más caros del mundo a los más baratos. ¿Qué otra cosa creemos que nos puede ayudar bastante? Por supuesto, es bueno para algunos, malo para otros, pero las tasas en México se han bajado y se han bajado muy fuerte. Pueden ver ahí claramente que pues, simplemente hace año y medio estábamos cerca de 8%. Esta es la tasa de Banco de México en la línea azul. La tasa gris es la tasa del bono de 10 años en México. Entonces, tuviste años donde, si recuerdan, se subió la inflación, lo que les platicaba de Trump, se nos juntaron muchas cosas. Y la tasa se subió fuertemente. Y de ahí en adelante llevamos año y medio de puras bajadas. Pero estas se han acelerado. Ya estamos a 4%. Entonces, si recuerdan o si algunos lo vieron, pues siempre se dice que el costo de oportunidad de estar invertido es la tasa. Con una tasa al 8%, si yo me invierto en bolsa, pues por lo menos le tengo que ganar al 8% más un pedacito más por el riesgo que estoy tomando. Cuando ya solo le tengo que ganar al 4%, pues la verdad es que se convierte en una inversión más atractiva, ¿no? Esto además, ahorita es 4%, la mayoría de la gente estima que la puedan bajar a 3.75%, e inclusive hay gente que cree que puede llegar a 3.50, ¿no? Inclusive alguno que otro gobernador del Banco Central. Entonces, todavía ni siquiera hemos acabado el ciclo de bajas. Se ven todavía un poco más de bajas y eso, pues, por supuesto, le pega a los rendimientos de todos los activos. Esto ha pasado en el mundo y ahorita vamos a ver una gráfica de eso. Y, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las tasas se bajan, la gente empieza a buscar otros activos porque la gente, pues, necesita rendimientos. Al fin y al cabo, uno vive de los rendimientos, o bueno, más que uno vive, uno, pues, busca siempre que su rendimiento no pierda ¿cómo se llama? En términos reales, es decir, que la inflación no sea mayor que lo que ganaste en tu portafolio y pues las acciones son un muy buen incentivo, ¿no? Entonces, este es otro de las cosas por las que creemos que la bolsa es una buena inversión. Esta gráfica también es bien importante. Les decía, ¿qué ha pasado en el resto del mundo? Estos son los bonos que pagan tasa negativa en el mundo. Son cerca de 16 trillones de dólares. Entonces, estamos hablando que más o menos el 40% de los bonos en el mundo pagan tasa negativa. La verdad es que nosotros vemos el 3% como algo muy bajo y para la gente internacional son de las tasas más altas del mundo. Entonces, ¿qué pasó en el resto del mundo y creemos que puede pasar un poco en México? Pues los bonos te pagan negativo, o sea, le estás dando a alguien tu dinero para que te quite más dinero. ¿Qué es lo que haces? Pues empiezas a buscar otras clases de activos. Y clases de activos que pues tengan o dividendos o crecimientos o lo que sea positivo, ¿no? Porque pues al fin y al cabo estás recibiendo negativo. Entonces, por eso se subieron tanto las bolsas, por eso se ha subido tanto y por eso se vio la gráfica que teníamos ahí, que los últimos 5 años han sido una locura, es por esto. Y en México no estamos igual, ni quiero decir ni cerca, pero sí se ve claramente que pues ya estar invertido en bolsa, pues ya no te sale caro, porque ya al 3%, vamos a dejarlo en 3, yo creo que se va a quedar en 3.75. Pues es menos de la mitad de lo que estaba hace un año y cachito, ¿no? Entonces, esta es otra gran razón y también por la que tuviste bastantes flujos de las elecciones para acá, así como les platicaba que las elecciones de Trump nos costaron un par de años. Así pasa lo contrario, pues cuando fueron las elecciones México, y bueno, ganó Biden, por supuesto, pues México fue de los mejores mercados durante noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, todos estos flujos empiezan a buscar a dónde irse, pues los flujos siguen creciendo y no hay dónde invertirse. Pues
de vez en cuando un país está atrasado como México, le entran bien y por eso se subió tanto en noviembre y diciembre, ¿no? Otra cosa que también vemos en el mercado, o sea, les enseño las gráficas y esas gráficas al fin y al cabo son un promedio de empresas. El índice tiene 36 empresas, entonces dentro de ese índice vas a tener empresas baratas y empresas caras. Entonces, no solo la bolsa está barata, hay empresas que están mucho más baratas. Y es un poco el valor agregado que ofrecemos con el fondo. Es decir, no solo te vamos a tener en un mercado barato, sino además te vamos a tener en empresas que están mucho más baratas, ¿no? Y la gran diferencia contra otros años es que hay empresas de muy alta calidad. O sea, a mí en los 20 años que llevamos haciendo esto, nunca me había tocado ver América Móvil, que es la empresa más grande del índice, cerca de estar 2 desviaciones estándar abajo, ¿no? O sea, ni siquiera hay que tomar empresas chicas para encontrar valor. Hay empresas muy grandes con mucho valor. Entonces, es otro valor agregado que le vemos. No solo México está barato, hay buenas oportunidades en ciertas empresas por ciertas características de lo que ha pasado. Y digo, el sector turismo a lo mejor es el mejor ejemplo. Los aeropuertos son el mejor negocio que hay en México. Pues te están dando un monopolio sobre viajes. Y como decíamos en el video, pues México es una potencia en turismo, ¿no? Y por esta situación que es temporal, digo, yo sé que ya es difícil decir temporal cuando llevas un año, pero tarde o temprano va a acabar, necesariamente, pues, esos pueden ser buenas inversiones de largo plazo, ¿no? Entonces, además hay muchas oportunidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los centros comerciales, cosas de ese estilo, que pues tarde o temprano la gente va a regresar y están cotizando a evaluaciones que no habías visto en décadas, ¿no? Otra razón que nos gusta México. Por algún, bueno, no es por algún motivo, por muchos motivos, México está muy subrepresentado, o el mercado accionario mexicano está muy subrepresentado en el mundo. Es decir, somos el 2% de las exportaciones mundiales, el 1,60% de la población, el 1,24% del PIB mundial. Y solo representamos en los mercados accionarios 0,27%. Me podrían decir, híjoles, es que esto no, pues no es bueno, ¿no? Porque es tan poquito. Pero funciona un poco al revés. Al ser tan poquito, hay muy pocas emisoras en el mercado o el tamaño del mercado es muy chico. Entonces, cuando vienes flujos, como lo vimos, pues estos inversionistas no pueden comprar porque no hay muchas emisoras. Entonces, se suben mucho más. Sí trae más volatilidad, sin lugar a dudas, porque lo mismo pasa cuando salen, pero en el agregado pues siempre es positivo, ¿no? Y a esto le podemos mencionar, o sea, agregar, pues las afores están muy subinvertidas, los fondos de inversión están subinvertidos, todos los inversionistas están subinvertidos bolsa, entonces pues también lo vemos como una oportunidad que haya digamos, diferencial entre el PIB y lo que vale, ¿no? Un poco ligado a este tema, José, tenemos una pregunta que se liga mucho a esta lámina. Considerando el tamaño de la bolsa mexicana respecto a otros mercados internacionales, ¿es correcto pensar que solo un poco de flujo hacia México sería muy favorecedor? Sí, sin lugar a dudas. Que era un poquito lo que estaba platicando, la verdad es que me ganaron un poco la respuesta, pero efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Tienes pocas empresas, y aquí no nos metemos y no es el objetivo del foro, pero además de las pocas empresas, esas están en manos muy firmes. Entonces, híjoles, de repente alguien quiere meter, no sé, y estoy inventando un número, $300 millones a la bolsa mexicana, pues el mercado, al ser tan chico, lo puede subir razonablemente fácil, o más bien se sube razonablemente fácil, y sí, es justo un poco lo que esperamos, ¿no? Con que vengan tantitos flujos a México, o sea, México ha estado en este sentido tan olvidado por los inversionistas en los últimos años, que con tantito dinero que venga, relativamente se sube. Y lo acabamos de ver en noviembre, ¿eh? Para los que siguieron un poco la bolsa en noviembre, fueron las elecciones, y la bolsa se te subió 6,000 puntos ¿cómo se llama? En un par de semanas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se ve, o sea, no es algo que estimemos, ¿no? Sí está pasando. Puedo aprovechar para contestar la pregunta siguiente que también la pusieron por ahí. Invierten en el ETF del MCI México. Aquí en el MCI World. Sí podemos invertir en cualquier ETF, pero sinceramente no lo hacemos. O sea, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Y al ratito lo vamos a platicar más. Pues nuestro objetivo es ganarle
a los índices, ¿no? O sea, no solo es decirles, oye, te voy a pagar lo que pague la bolsa, sino te voy a pagar lo que pague la bolsa y un pedacito más. Entonces, pues para hacer eso necesariamente hay que invertirse en ¿cómo se llama? En acciones en directo, porque si no, pues vas a pagar lo del índice, ¿no? Y en particular, del que preguntan, del MSCI México, ese realmente es un ETF que está listado afuera. Podríamos invertirlo, pero no tendría caso, ¿no? Además, pagarías doble comisión. Entonces, realmente no lo hacemos, ¿no? Perfecto. Esta gráfica también, si se pueden ir con dos gráficas, es esta y la que les puse de las valuaciones. Cuando estás comparando México, o sea, todos conocemos perfectamente todas estas empresas, Cemex, Cuervo, Gruma, Alfa, Bimbo. Realmente ya estás comparando empresas, uno, por supuesto, de talla mundial, y dos, que tienen una gran parte de sus ventas afuera. Entonces, no necesariamente estás comprando un riesgo México, estás comprando un riesgo principalmente Estados Unidos y un poco de Latinoamérica. Pueden ver ahí las empresas las regiones en las que operan, ¿no? América Móvil es un claro ejemplo, que es la más grande de todas. Tiene operaciones en Latinoamérica, Austria y acaba de vender a Estados Unidos. FEMSA, otra, la más grande, de las más grandes, perdón. Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde los estoy llevando con esta gráfica? Tú estás comparando empresas que operan en otros países y que se van a beneficiar un poco de la recuperación de estos países. El más claro ejemplo es Estados Unidos. Pero lo estás comparando a evaluaciones de empresas que están en México, mucho más descontadas. Y ese es un poco ahorita el view principal que traemos en el fondo. Estamos muy orientados a empresas que tienen operaciones fuera, que se benefician fuera, principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Y por qué Estados Unidos? Pues son los que más estímulos han metido, todavía van a meterle más estímulos a la economía, son los más adelantados en vacunas. Entonces, la verdad es que, y eso aplica también para México en general. El año, porque muchas veces nos preguntan, oye, es que este año puede estar peor que el pasado. Difícilmente va a pasar simplemente por eso. O sea, la economía de Estados Unidos está muy ligada a la economía de... Perdón, la economía de México está muy ligada a la economía de Estados Unidos y Estados Unidos va a subir muy fuerte, nos va a jalar. Entonces, en ese sentido, esta es, digamos, ahorita la idea principal que traemos en el fondo. Compras empresas muy orientadas o con muchos ingresos fuera de México. Ahorita vamos a ver la cartera, pero a evaluaciones mucho más atractivas que las empresas que están cotizando ya mismo, ¿no? Y Beto ahorita les platicará también algo de esto, ¿no? Hay otra pregunta que se refiere a México relativamente a mercados emergentes, ¿no? Así hablaste dejamos la última pregunta que era relativamente al hecho que el Estados Unidos es más caro en este momento de otros mercados, pero México versus mercados emergentes, ¿cómo lo ves? Claro. Sí, al fin y al cabo, el mercado, bueno, los mercados accionarios, pues es una competencia entre todos, es cuál se ve mejor contra otros. Sí hay ciertos países, principalmente en Asia, que se ven mejor que México en cuanto a crecimiento. Digo, el mejor ejemplo es China. La gran diferencia es que esos mercados están mucho más caros en valuaciones, ¿no? México es de los más baratos de emergentes. Si recuerdan en la gráfica, digo, ahí es un agregado, pero estábamos cerca de 30% abajo que el resto de los emergentes. Entonces, sí hay países que tienen mejor perspectiva porque la verdad es que no les pegó tanto el COVID. La verdad es que desafortunadamente, pues sí somos de los 4 peores países en términos pues prácticamente cualquier indicador que utilices en cuanto a COVID. Ahora volvemos a lo mismo, eso es ahorita. En un año que ya, o esperemos que mucho antes, pero en unos meses que ya esté esta nueva normalidad, seguramente nos emparejaremos bastante, ¿no? Y en el caso, la verdad es que no nos comparan tanto contra los asiáticos, para la persona que ha hecho la pregunta, nos comparan mucho más contra los latinoamericanos. Y desafortunadamente, pues, la región en general ha sido bastante mala en su actuar contra el COVID, ¿no? O sea, digo, ni siquiera la región, porque prácticamente toda América es menos Canadá, ha estado muy mal. Y el otro gran comparativo, que es Brasil, están igual o peor, ¿no? Perfecto.
¿Quieres contestar también a la pregunta relativamente al hecho que si México pierde grado de inversión, va a impactar la bolsa mexicana? Sin lugar a dudas le pegaría, pero sinceramente eso sí se veía muy difícil, ¿no? Se puede pensar o decir que hicimos cosas bien o cosas mal, pero lo que sí es un hecho es que el gobierno no estimuló tanto la economía, pero no gastó tanto. Entonces, en términos de deuda, la verdad es que, o sea, sí empeoramos, por supuesto, pues fue la peor crisis en 100 años, pero no empeoramos mucho menos que el resto de los demás países. Entonces, en términos de deuda, la verdad es que, o sea, sí hay muchas cosas que hacer y se ve muy complicado la parte de gasto de gobierno, o sea, no quiero menospreciar eso, es un tema importantísimo, pero difícilmente creo que le peguen al grado de inversión. Y sinceramente, si nos bajan el grado de inversión, la verdad es que pasa un poco lo mismo, la parte de deuda le va a ir mucho peor, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, y un poquito ya para no extenderme mucho, ¿por qué creemos que es importante invertir en acciones mexicanas? Y por supuesto, ¿por qué creemos que es todavía mejor invertir en el B1? Uno, ya lo platicamos, uno de los mercados más rezagados del mundo. Todos lo hemos oído y es más fácil hacerlo que decirlo, pero el chiste de invertir es comprar barato y vender caro. Les puedo asegurar, y como lo vieron en las gráficas, que se está comprando barato. La parte de tasas, muy importante. Lo van a ver y la mayoría de la gente en México pues está muy cargada a deuda, más de lo que le corresponde. Pues con tasas al 3,5, más lo que te quitan de impuestos, que me brinca a la siguiente, en la parte de tasas, digo, pues te quitan de la tasa real, pero te quitan el 35. En las acciones solo te quitan el 10, esa parte también es importante, ¿no? Segundo, protección contra inflación, ya lo platicamos. Pues las empresas, al fin y al cabo, pueden generar, bueno, la inflación viene de que las empresas suban los precios. Cuando suben los precios, pues suben las utilidades, te protege mucho más que la parte de deuda. Diversificación internacional, esta es importantísima. Estamos en un mundo globalizado. Independientemente de lo que pasa en México, las empresas en bolsa te ofrecen una buena diversificación en ese sentido. Ya lo platicamos varias veces, la parte de recuperación de Estados Unidos. Ya entrando al fondo, la verdad es que con el perfil que traemos usualmente, como hemos manejado siempre los portafolios, siempre tenemos un mejor perfil riesgo-rendimiento, es decir, a la baja somos muy defensivos y al alza nos comportamos razonablemente igual. ¿En qué se traduce? Que pagamos más que la bolsa y que pagamos tomando menos riesgos, ¿no? Que es la parte importante. Y finalmente, muy basados en análisis fundamentales, eso no lo platicamos mucho, pero toda nuestra carrera hemos estado orientados a hacer análisis de empresas y el análisis en México paga y paga teniendo mejores rendimientos, ¿no? Bien, antes de avanzar con las láminas finales, quería ver si podemos contestar también esta pregunta relativamente a las materias primas. Comentaste que la materias primas podría verse favorecida en el escenario inflacionario. Sin embargo, México es más un país manufacturero. ¿Cómo coloca eso México frente a otro mercado emergente que se enfocan más en materias primas, Brasil y Chile, por ejemplo? Sí, digo, es correcta la afirmación. México es un país mucho más manufacturero. La gran diferencia es que México contra el índice o contra las empresas en bolsa realmente no están orientadas tanto al sector manufacturero. Nosotros sí en el índice, pero en el fondo, pero no de manera. Es un índice que tiene mucho más consumo, tiene mucho más bancos. Entonces, esta subida en materias primas, digamos, o sea, por supuesto que puede afectarte, pero no mucho. O sea, no es que nos preocupe que se les van a subir los costos. Sí nos preocupa en ciertos casos, por ejemplo, las de alimentos y cosas así, ahí sí pasa. Pero es justamente el análisis que hacemos, ¿no? ¿Dónde no nos puede afectar? Y contra los otros países, que es la segunda parte de la pregunta, Brasil y Chile, la verdad es que ellos tienen sus propias características y Brasil tiene otros problemas bastante importantes. Por supuesto que le va a ayudar lo de las materias primas, pero tiene sus propias características que no necesariamente son las mejores ahorita, ¿no?
Bien, han unidos por contestar a todas las preguntas también Stefano Del Papa, responsable de la inversión de Más Fondos, y Alberto Rodríguez, también nuestro asesor en Can Capital, cofundador de Can Capital, porque podemos seguir contestando las preguntas y eventualmente apoyarnos con otras láminas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que yo he retrasado era al principio relativamente al hecho que el mercado accionario americano es muy caro y que sugieren de hacer, salir de este mercado, por ejemplo, por entrar en el mercado mexicano o comprar otra clase de activo. Perfecto. ¿Quieres contestar tú, Stefano, o yo? Sí, digo. A ver, digo, el tema del mercado estadounidense, en particular la parte de tecnología, sin duda en el 2020 ha tenido muchos beneficios, desafortunadamente, de esta situación de la pandemia que hemos vivido. Creemos en general que en el 2020 Estados Unidos, con todos los estímulos y plan de estímulos fiscales a la economía, pueda sorprender y creemos que pueda sorprender más de la parte tradicional, podemos definirla un poco más industrial. Entonces, al final lo que hemos visto en el año pasado es una inyección por parte de los bancos centrales muy fuerte de dinero, en particular en Estados Unidos, y claramente cuando tienes una inyección de dinero en el sistema, los inversionistas van buscando lo que es considerado más seguro y que todavía ha demostrado que sigue creciendo, como por ejemplo ha estado toda la parte de tecnología. Pero creemos que este año Estados Unidos tiene la posibilidad de sorprender en el sentido que siguen los planes de estímulos y entonces creemos que seguramente va a crecer en general la bolsa, pero creemos que la parte tradicional más industrial, ahí sí creo que podemos encontrar más oportunidades. También la tecnología va a ser bien, pero de manera relativa creemos que la parte tradicional va a ser mejor. Y un poco para también complementar lo que estuve platicando José, el hecho que vemos hoy en día en los mercados, los bonos que te pagan tasa negativa, está debido a toda la inyección de liquidez que han hecho los bancos centrales. Entonces, toda esta liquidez en algún lado tiene que ir buscando rendimientos. Y justamente como estuvo platicando un poco Pepe, José, es que México, si tú la pones, si tú haces como una selección de México en términos de evaluación contra la mayoría de las bolsas mundial, México resulta ser como de la más barata. Entonces seguro están muchos inversionistas a nivel mundial donde sí se están interesando en México porque está mucha liquidez que necesita buscar rendimiento. Y seguramente aquí están muy buenas oportunidades. De acuerdo. Hay mucha pregunta que junto un poco relativamente ahora entrando en el detalle del producto que acabamos de lanzar, Renta Variable Mexicana, cuáles son las empresas que componen mayormente el portafolio. No sé, Alberto, ¿quieres contestarla tú? Claro, sí, María. Digo, aquí está el portafolio que tenemos en el B1. Básicamente son las 25 empresas en las que estamos invertidas. Se van a dar cuenta que muchos es el perfil que justamente Pepe le estaba diciendo, ¿no? Empresas que tienen una exposición global, una exposición a Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica, y sin embargo cotizan a múltiplos de empresas mexicanas, lo que para nosotros los hace muy, muy atractivos, ¿no? Y de esa manera, pues van ahí las principales acciones que traemos el 13%, el 14% de América Móvil, el 8% de FEMSA, el 8% de Grupo México, el 7% de Cemex. Banorte es el único banco que traemos, es un sector que no nos encanta, traemos menos participación en Banorte de lo que trae el índice, y ahí básicamente pensamos que es un sector que va a seguir golpeado durante 2021, traen un rezago en la afectación y eso no nos gusta, ¿no? En específico, las posiciones que traemos sobreponderadas básicamente son Alpek, la división petroquímica de Alfa, Nemak, que es la división de autopartes que antes era de Alfa y que se acaba de escindir y que está a evaluaciones muy, muy atractivas, Grupo Cementos Chihuahua, que no sé si quieran entrar ahorita un poquito a que les platique un poco de eso, y de Alfa, y de las posiciones subponderadas, digamos,
Básicamente estamos abajo del peso que trae en el índice Walmex, estamos 5% abajo de lo que el índice trae. Banorte les comentaba, el 3.7, Televisa no nos gusta, la verdad es que no es una industria que hoy por hoy creemos que hay que estar participando. Electra tampoco estaríamos invirtiendo, también estamos bastante underweight. Y Grupo México, a pesar de que traemos ahí el 8% de portafolio, estamos en menos de lo que trae el índice, que es un poquito más del 10%, ¿no? Hay un par de láminas, María, no sé si pudiéramos hablar un poquito de Grupo Cementos Chihuahua y de Alfa. Claro, aquí está. Nuestras ideas. Para la que no los conocen, Grupo Cementos Chihuahua es una empresa productora de cemento, de concreto y de agregados. Inició operaciones en los 40 como una empresa regional y se quedó como una empresa regional durante mucho tiempo, y durante los últimos 25 años empezó a expandir hacia el norte. En algún momento Cemex fue subsidiaria de Cemex, no podía competir con Cemex en otras regiones de México, y el management decidió irse hacia el norte. Hoy por hoy tiene presencia en Texas, en Nuevo México, en Montana, en las dos Dakotas. Trae toda la franja central, digamos, de Estados Unidos hasta llegar a Canadá. Y es uno de los principales jugadores en esas regiones donde opera. Entonces, ¿qué nos gusta? Pues hoy por hoy, ellos, el 75% de sus ingresos, el 3/4 partes de sus ingresos y 2/3 partes de su flujo de operación viene de Estados Unidos. Para nosotros GCC es un gran activo, que es una empresa más norteamericana que mexicana, pero por suerte cotiza en México, trae múltiplos de mexicana y se ve bastante atractiva. Tiene un management probado y conservador, y yo lo que diría ahí nada más, en los últimos 5 años la empresa ha incrementado su capacidad productiva cerca de 33%, ha duplicado el EBITDA y ha logrado bajar su apalancamiento. Y si vemos la tabla que tenemos ahí abajo, la segunda columna, básicamente vemos que es hoy por hoy la empresa menos apalancada de esta muestra de productores globales de cemento. Trae 0.3 de deuda neta a flujo, lo que genera flujo en un año. Trae mejores retornos sobre capital, que básicamente es por cada peso de capital que tiene la empresa, cuánto genera de utilidad neta, y básicamente habla de la rentabilidad del negocio. Es la segunda empresa más rentable de la muestra, y sin embargo cotiza a valuaciones a 36% de descuento del PU, o 9 o 10% del Enterprise Value EBITDA. Si GCC cotizara al promedio que tenemos en esta muestra, que es acerca de 7.9 o 8 veces, GCC estaría valiendo por acción alrededor de 160 pesos, que es un crecimiento como del 20% contra los precios actuales, ¿no? Gracias. Yo he dado la palabra a quien había levantado la mano con gusto. Cuando quieran pueden hacer sus preguntas o escribirla. Pero había una otra pregunta que no hemos contestado. ¿Por qué este fondo, dado que operamos en arquitectura abierta, por qué comprar este fondo comparado a otros que tenemos en oferta? ¿Por qué Can Capital como asesor y más fondos como gestor? Ok, pues miren, si quieren contesto yo la parte de Can y Stefano me ayuda con los demás. En la parte de Can, yo les diría la parte de experiencia. O sea, tanto Beto como yo tenemos más de 20 años haciendo esto, y los que nos conocen digamos, de nuestro trabajo anterior, los rendimientos que tuvimos fueron muy superiores a los de la competencia y a los del índice. Independientemente de los rendimientos, les diría mucho de la parte de muy ajustado a riesgo. O sea, siempre tendemos a ser menos riesgosos que la competencia y muy orientados al análisis y hacer un trabajo que sabemos por qué invertir en las emisoras, que como se traducen en mayores rendimientos, ¿no? Entonces, yo creo que traemos la mayoría de los fondos en México, la verdad es que están indexados. Es muy poca la gente que se dedica a hacer análisis. Hay fondos muy buenos, bueno, quiero decir que no sean así, pero es muy poca la gente que hace análisis y hace un trabajo profundo para ver en qué invierte. Y créanme que nosotros somos de esa categoría y por eso creemos que podemos ofrecer mejores rendimientos, ¿no?
Sí, digo, ¿por qué Azimut? ¿Por qué más fondos aquí en México? Pues el grupo Azimut siempre ha sido enfocado en servir a sus clientes. No somos banco, somos una pura operadora. O sea, nuestro objetivo es manejar fondos, tener excelencia en performance de los fondos y ofrecer siempre los mejores servicios a nuestros clientes. Y como han podido ver en el vídeo de introducción del grupo, el grupo está alrededor del mundo y va buscando expertise, talentos que puedan agregar valor tanto a nivel local que a nivel global para toda nuestra fuerza de venta y de gestión. Entonces, uno de los vantajes, sin duda, es ser parte de invertir con nosotros, es tener equipos alrededor del mundo. Nosotros somos parte de comité de inversiones donde se van intercambiando sus opiniones, y esto sin duda nos permite de tener la percepción de cómo se está moviendo el mercado, de lo que piensan otros en otras partes de los mercados emergentes y poder tener una más amplia visión de cómo van los mercados y lo que se puede esperar también a nivel de flujos, de cómo se van moviendo. Y por esta razón, aquí en México, hemos seleccionado Can Capital, en particular a José Fierro y Alberto Rodríguez, porque creemos que exactamente correspondan a esta lógica de talentos, de gente que en los años se ha distinguido mucho a nivel de performance, y sabemos que ellos pueden aportar mucho valor a nuestros clientes, así como nosotros podemos también aportar valor a ellos alrededor del mundo, pasando todo nuestro conocimiento y compartiendo la información que vemos en todos los mercados del mundo. Esto muy pocas empresas operadoras en México pueden ofrecer este tipo de servicio. Hay otra pregunta relativamente a la composición. Antes hemos dado la composición, perdón, no es esta, la composición nel detalle, pero hay una lámina que no hemos comentado, que es esta, que creo vale la pena de agregar. Pues sí, nada más que ya me la quitaron. Sí, perdón. Básicamente, aquí está. Es comparar el fondo, el B1 contra el benchmark. Nosotros traemos, es un portafolio obviamente mucho más concentrado, traemos 25 empresas contra 36 empresas que tiene el benchmark. Estamos invertidos, ahí aparece que estamos como al 87.7 y que traemos 12.3 de efectivo. Este es un promedio, entonces realmente traemos efectivo como menos del 5%, yo creo, en estos momentos. Básicamente las 15 posiciones iniciales representan el 88.2 del portafolio, mientras que en el benchmark es el 82.7, es decir, nosotros tenemos posiciones más grandes en menos empresas y menos empresas, y las principales 25 es el 100% de nuestro portafolio contra el 95% del 20%. Tenemos menos riesgo, y eso lo podemos ver a través de la desviación estándar, que es menor la que traemos en el fondo contra la que tiene el benchmark. Capturamos, como dijo Pepe bien, cuando bajamos menos que el índice, y cuando subimos más de la participación con la que bajamos en el índice, eso quiere decir que tenemos menos volatilidad y que deberíamos tener menor riesgo, ¿no? Yo creo que son los datos más relevantes. Juan Carlos Andrades, me parece que está listo para hacer la pregunta, me escriben. Adelante, por favor. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, claro. Correcto. Antes que nada, felicitarlos por su presentación. Fue muy clara y deja ver las oportunidades y las ventajas de invertir en bolsa, en acciones de bolsa mexicana en estos momentos. Sin embargo, quisiera preguntarles, aunque ya lo han venido respondiendo en los últimos minutos, dentro de su análisis de riesgos, ¿cómo llegan a considerar eventos extremos, tales como colapso del sistema eléctrico en México, una
una agudización de las variantes de la pandemia COVID-19, cosas que no están consideradas en el mapa, pero que últimamente hemos estado viendo que suceden a nivel mundial. ¿Qué consideraciones o reflexiones hacen ustedes cuando hacen sus análisis de riesgo sobre este tipo de eventos? Claro, no, muy buena pregunta y gracias. Mira, el primer punto, y Beto medio ya lo dijo, como bien dijiste, o sea, me estaría yo mucho más preocupado si la bolsa estuviera muy cara, porque ahí sí tu margen de baja puede ser muy alto. Después de 5 años de que la bolsa no ha dado nada, sinceramente estamos mucho más cómodos en ese sentido, ¿no? O sea, sé que no es la mejor solución, pero bueno, sí acaba siendo algo que pasa, ¿no? O sea, lo que le pegan, y lo vimos el año pasado, pues le pegan a lo que más se ha subido, ¿no? Entonces, esa sería una. La segunda, pasa un poco lo mismo. Cuando tienes un análisis o un fondo basado en el análisis fundamental, es una mucho mejor defensa contra este tipo de situaciones. No te las quitas, porque ese factor es algo sistémico que no te va a quitar y no te quita la bajada. Sin embargo, sí sabes que las empresas al fin y al cabo van a salir y van a acabar, digamos, superando esos factores. Prevalecerán. Exacto. Y entonces un fondo activo y un fondo que esté basado en análisis fundamental siempre tiende a ser mucho más defensivo en ese tipo de cosas. Como te digo, no hay forma de quitárselas, pues ahora sí que no se puede. Y la tercera, también tenemos bastante flexibilidad en cuanto al efectivo que podríamos tener. El problema de estas cosas, como bien dijiste, pues son los famosos cisnes negros que no puedes predecir. Pero bueno, asumiendo que pudieras tener algo de visibilidad, podemos movernos bastante fácil para bajarle el riesgo al fondo, ¿no? Ya la verdad es que más de eso, pues ni nosotros ni nadie puede hacer porque son impredecibles, ¿no? Y van a pasar tarde o temprano, pues como ha pasado, ¿no? Digo, me cuesta trabajo pensar que vuelva a pasar algo como el año pasado, esos pasan cada 100 años, ¿no? Pero bueno, mejor tocamos madera y ni digo nada, no vaya a ser que el 2021 salga peor. En la escuela nos enseñaron que el riesgo del portafolio eran las betas y demás. La verdad es que nosotros, o por lo menos yo pienso que el riesgo que tienes en un portafolio es el riesgo, el apalancamiento que puede tener el negocio, la falta de capacidad de generar flujo por parte de las empresas y un poquito las barreras de entrada que pueda tener el negocio o no. Entonces, a la hora de estar seleccionando las emisoras, somos muy cuidadosos en no tener empresas muy apalancadas. Tiene que estar a una evaluación sumamente descontada como para considerar pensar en una empresa muy apalancada. Y continuamente estamos buscando empresas que tienen barreras de entrada y que tienen alta generación de flujo. Cuando pasan este tipo de cosas, la verdad es que todo se cae, lo vimos el año pasado. Sin embargo, empresas con estas características tienden a rebotar más rápido o más fácil cuando cambia un poquito el sentimiento, ¿no? Y digo ya, perdón, María Gracia, finalmente como digo, y es un mal consuelo, pero pasa. Si les platicamos que las empresas en las que estamos orientadas son industriales y exportadoras, cuando pasa eso el tipo de cambio se deprecia y estas empresas es una especie de hedge natural a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido también estaríamos mejor que otros fondos. Perdón, María Gracia. Hay una pregunta que hemos contestado que es un poco lógica a la base de toda la evaluación que hemos visto en las consideraciones. Haciendo ciento la posibilidad de invertir en renta variable, ¿qué peso darían ustedes a la renta variable mexicana en un portafolio? Pues Stefano, yo. No, bueno, digo, para contestar esto es, en general, obviamente depende mucho del perfil de riesgo que cada cliente tiene. Sin duda, la sugerencia es entrar poquito por vez, o sea, no entrar de una vez con una sola compra, o sea, ir mediando los precios en un periodo de tiempo definido. Esta es la estrategia mejor, porque claramente la bolsa tiene su volatilidad, entonces no es buena regla concentrar el riesgo en una sola compra. Y en general, digo, nosotros a nivel Azimut, aquí localmente manejamos
portafolios modelo. En general, la parte más defensiva, nuestro portafolio conservador, en este momento está teniendo algo por arriba del 10% de renta variable. O sea, estamos bastante pesados y pensamos, en caso de bajada de bolsa, de subir más en general. Entonces, creemos que una cartera conservadora en este momento tiene que tomar una exposición entre 10, 15, hasta potencialmente con mayor bajadas hasta el 20. Muy bien, yo no veo otras preguntas, ya hemos pasado la nuestra hora, así que me gustaría antes que todo agradecer a nuestros expertos de inversiones, Stefano, Alberto y José. Y hacer un poco un asunto, no sé si me quieren ayudar aquí, hemos lanzado un producto de renta variable en más fondos porque faltaba esta expertise nuestra, operamos en Open Architecture, tenemos producto tercero, pero ahora tenemos también un fondo de renta variable con gente que maneja esto da 20 años, que ha tenido mucho éxito cuando lo ha hecho también en otra realidad. Esto es punto uno y creo que esto es una fortaleza nueva y que complementa y completa la oferta de más fondos Azimut en México. No tenemos solo deuda, tenemos renta variable. Renta variable en un momento, da lo que entiendo dalla plática, que es óptimo, porque la evaluación ayudan, el costo oportunidad de la tasa también, y puede ser una buena protección por inflaciones que todos están diciendo pueda llegar en los próximos años, si no en los próximos meses, pero en los próximos años. De consecuencia, los invito a acercarse a su asesor financiero por conocer más este producto. Le vamos a enviar un correo de agradecimiento por la participación con el folleto de este producto y los esperamos al próximo webinar. Tratamos este año de hacerle uno al mes por tener cercanía y dar la oportunidad también a los clientes no solo de conocernos, pero también de explicar todas las dudas y las preocupaciones que se puede tener cada vez que se invierte el propio ahorro, que es fruto de grande trabajo. Así que agradezco otra vez y le deseo todo lo mejor a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.